Vamos a presentar a Denis Ingunza, asesor legal de los accionistas minoritarios de Andahuasi. Andahuasi, como ustedes saben, es una empresa agroindustrial dedicada al tema de la producción del azúcar y claro, el tema político y el tema legal están inmersos en esta empresa y sus trabajadores lidiando contra los mismos, o sea, contra el poder político y contra, no sé si el poder judicial, pero contra quienes también están con la leguleyada y todo lo demás accionando a nivel de la justicia. Pero lo importante sería para la audiencia de Radio Moderna, doctor Denis Ingunza, que hagamos un poco de historia y hablemos un poco de los comienzos de esta historia negra que abarca finalmente una denuncia penal contra dos dirigentes o gerentes de Andahuasi y también denuncias contra los WON que habrían adquirido de manera ilegal un contrato digamos que es nulo de toda nulidad, pero que habría servido aparentemente para que ellos se hagan propietarios de Andahuasi. Denis. Sí, señor Lara, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? El tema de la empresa agraria azucarera Andahuasi, los problemas tienen su origen en el año 2009. En ese año habían dos grupos económicos que veían a Andahuasi como la única empresa que en ese entonces, al menos, estaba en las finales de tener, no digamos bonanza, pero sí un libro azul contable. Andahuasi está ubicada en un valle que favorece a la producción de caña y por ende el rendimiento por hectárea de caña es alto, lo cual es lógico pensar, siendo mayor la cantidad de caña por hectárea que se produce, es mayor la cantidad de azúcar que se vende. Frente a esto, en el año 2009, ya en el año 2008, dos personas, Eduardo Núñez Cámara, que era el presidente del directorio, y Carlos Rivas Urteaga, quien fungía de gerente general, ya venían conversando la posible venta de un paquete de 50 millones de acciones. ¿Con la anuencia del directorio o a espaldas del directorio? A espaldas del directorio, a espaldas de todos los accionistas. Luego de que entre ellos hubo una suerte de carteo, y en el mes de mayo del año 2009, cuando ya a Carlos Rivas Urteaga lo habían removido del cargo, el directorio remueve del cargo a Carlos Rivas Urteaga, y Eduardo Núñez Cámara peligraba en el ejercicio de la presidencia de del directorio, ambos firman un contrato privado. El contrato privado lo firman con la empresa Río Pativilca. Río Pativilca, que es de propiedad de los hermanos Wong. Pero quienes lo representaban en ese entonces estaba Efraín Wong y Erasmo Wong. ¿Qué decía ese contrato? ¿Qué sustentaba ese contrato? Ese contrato versaba respecto a la venta de un paquete de 60 millones de acciones de la empresa agraria azucarera Andahuasi, que eran de propiedad... 60 millones de acciones. 60, ¿de un total de cuánto? Eran el patrimonio de la empresa es 227 millones, ¿no? Pero de esos 227 millones, 60 millones eran acciones de tesorería que pertenecían a la empresa Industrial Andahuasi, que es una subsidiaria de Agraria Andahuasi. Por ende, Industrial Andahuasi está incorporado, los bienes de Industrial Andahuasi están incorporados dentro del patrimonio de Agraria Andahuasi. Por ende, cualquier decisión que se tenía que adoptar respecto al devenir de Industrial Andahuasi debía contar con la anuencia o la aprobación de la Junta General de la empresa agraria Andahuasi. Bueno,
resulta que suscrito este contrato, Río Pativilca, Erasmo Wong a la cabeza, con Eduardo Núñez, se van al BIF y abren una cuenta de comisión de confianza. Esa cuenta, en esa cuenta de comisión de confianza se hace alusión a la existencia del contrato privado en el cual se pacta la venta de los 60 millones. Y en forma paralela se abre una cuenta escrow. En el contrato de comisión de confianza se establece cuál era el pacto. El pacto era, le vendían el paquete de acciones, que eran en total, o sea, la intención era la venta de los 60 millones de acciones. Pero de esas 60 millones de acciones, 69 millones exactamente, ¿no? Un paquete grande de 49 millones estaba depositada en la sociedad agente Scotia Bolsa y 22 millones estaban en otra sociedad agente, Investa. Entonces, como ya Efraín y Erasmo Wong habían participado en el directorio de Scotia Bolsa y tenían las relaciones, hacen una operación ficticia. Realizan una operación ficticia, vale decir, yo te compro las acciones, de acuerdo al reglamento de agente de intermediación, el comprador de una acción tiene que ir con su dinero a la sociedad agente, entregarle el dinero, firmar una orden de compra. Del otro lado va el vendedor, firma la orden de venta. La sociedad agente, el dinero que le entrega el comprador, lo deposita a una cuenta especial, ¿no?, de intermediación, de acuerdo a ley, porque la ley lo obliga a eso. Y luego, una vez que pasa la operación por rueda de bolsa, efectúa la liquidación, emite las pólizas y el dinero que el comprador entregó se lo entrega al vendedor. Esa es la operación. Pero esos elementos se saltaron a la garrocha. En este caso no hubo nada de eso. Scotia Bolsa es por ese motivo que inclusive fue sancionada. Pero, vamos, la compra de 50 millones, por la compra de 50 millones, estos señores se van al BIF y abren una cuenta escrow, como le vuelvo a manifestar, y depositan 25 millones de soles. Nada más. Y luego de esos 25 millones de soles, de acuerdo a las condiciones del contrato de comisión de confianza, Erasmo Wong y Núñez Cámara procedieron a disponer de ese dinero. El dinero nunca entró a tesorería de industrial ni de agraria. Es por ese motivo que en la actualidad ese proceso, se presentaron las denuncias del caso, el sexto juzgado penal de Lima lo ha procesado, un proceso sumario. La denuncia es por el contrato irregular o nulo. No, la denuncia es por fraude en perjuicio de persona jurídica. ¿Qué significa eso? Que simplemente Rivas Urteaga y Eduardo Núñez violentaron la confianza de la sociedad y tomaron dinero en beneficio propio de un bien de propiedad de la sociedad. Eso es fraude en perjuicio de personas jurídicas. La denuncia se interpuso, se procesó. ¿Qué año? Hace 4 años, ¿Ya? en el año 2010. El tema es de que este proceso, que es un proceso sumario que de acuerdo en ese entonces el Código de Procedimientos Penales contemplaba que para este tipo de procesos el periodo que tiene el órgano jurisdiccional más o menos de 6 meses, en este caso ha demorado 4 años. Bueno, es sumario por eso, ¿no? Debe ser corto. Exacto, pero en este caso el sumario demoró 4 años y estamos a puertas de que prescriba la acción penal. Bueno, en este proceso, luego que se investigó todo, recién en el devenir del proceso se tomó conocimiento respecto a la existencia del contrato privado,
a la existencia del contrato escravo, del contrato de comisión de confianza, de la cuenta escrava. Recién a partir de ese momento, todo eso fue ocultado a la sociedad. Todo eso fue ocultado a los accionistas minoritarios. Entonces, ya el sexto juzgado terminó el proceso imponiéndoles una pena privativa de 4 años a Eduardo Núñez, Carlos Rivas. Los dos malos funcionarios de Andahuasi. Exacto. ¿No? Y en estos momentos se encuentra al voto, porque la sentencia fue apelada y está a cargo de la segunda sala superior para arreglos libres de la Corte Superior de Lima. El día 27 ha sido la fecha de vista de la causa, donde las partes han presentado sus informes, y es esta sala la llamada a adoptar la decisión que ojalá sea la que corresponde de acuerdo a ley, vale decir, confirmar la sentencia. Bueno, el deseo de todos los accionistas minoritarios es de que la sala imponga una sanción ejemplar, en el sentido de que no sea condicional, que sea 4 años de cárcel efectiva para ambas personas. Bueno, nosotros hemos cubierto esa convocatoria que hizo la sala, la segunda sala, para reos libres, y nos llamó la atención, y usted nos va a decir por qué estaban allí, la presencia de Tito Borea, Alberto Borea, también la presencia del congresista Wilder Ruiz, y además del doctor José Urquizo, que es un reconocido hombre de leyes. Bueno, vamos. Wilder Ruiz, el congresista Wilder Ruiz, es andahuasino y a su vez también es accionista de la empresa agraria azucarera Andahuasi. Y es quien presentó la denuncia penal contra Eduardo Núñez y Carlos Rivas. El doctor Borea se encarga de ver temas civiles, constitucionales. ¿Por qué? Porque, le cuento, la Corte Superior de Huaura, ¿sí?, es una corte en la cual el grupo WOM la maneja como le da la gana. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay un expediente 233 del año 2010. El expediente 233 versa sobre una demanda que presentada por el Sindicato de Trabajadores sobre pago de beneficios sociales. Bueno, dentro de este proceso se establecieron una medida cautelar en la cual se concedió o se designó a un administrador judicial que reemplazó en funciones a Carlos Rivas. Pero en el devenir del proceso, ¿no? Al final la Corte Superior falla declarando improcedente la demanda, ¿no?, por cuanto no se había acreditado la representatividad que tenía el dirigente Rubén Alor Calderón respecto a quienes representaba. Declaran nulo y el archivo correspondiente del expediente. Pero, de acuerdo al Código Procesal, cuando el principal cesa, vale decir, si es que el principal no está vigente, es declarado improcedente y se ordena el archivo, las medidas cautelares cesan en forma inmediata. Automática. En este caso, hay un cuaderno 88. El cuaderno 88 que versa sobre la administración judicial. Ese cuaderno, esa medida cautelar, ese cuaderno tiene una particularidad. Cuando se solicita la medida cautelar, se emite la resolución, designando al administrador judicial. No existe acta alguna en la cual se levanta el inventario de todos los bienes y la entrega física al administrador judicial de las instalaciones de la empresa. No existe. Pero
en la actualidad ese cuaderno cautelar, no obstante que en el año 2012 ya fue declarado improcedente, nulo todo lo actuado y archivo, el cuaderno cautelar todavía subsiste. ¿Cuál es el argumento que vienen exponiendo 3 jueces supernumerarios? Porque la Corte de Huaura se ha caracterizado por ser anfitriona de jueces supernumerarios, ¿no? Jueces que vienen, hacen la suya y luego se van. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la presencia de Alberto Borea? Bueno, dentro de ese proceso, o sea, acá hay un recurso de agravio constitucional. ¿Por qué? Porque en este expediente, en este cuaderno cautelar, hay una resolución 122 que violenta los derechos de todos los accionistas. Al imponer ese administrador. Al tratar, perdón, no al imponer a este administrador, sino de que este señor Carlos Rivas, el que ha sido sentenciado, Carlos Rivas Cámara. Carlos Rivas Urteaga, ¿no? Él está pidiéndole al juez que se le reponga en el cargo. Al juez le dice, tú me sacaste, tú me repones. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan ustedes el tema de la bruja de Cachiche? Por supuesto. Sobre ese tema versa Carlos Rivas Urteaga, que básicamente, hablemos las cosas por su nombre, representa los intereses del grupo Wong, ¿no? Hizo el lobby con la finalidad de buscar el apoyo de la participación de 5.000 efectivos, con la finalidad de que a él se le reponga en las instalaciones, básicamente, tomar posesión. Es increíble lo que dice, ¿no? Porque él era el presidente y el máximo representante de los accionistas. Carlos Rivas, ustedes, él fue removido, el cargo que tenía era de gerente general. En sesión del directorio del 13 del 9 de mayo del año 2009, 13 de mayo del año 2009, fue removido el cargo. Después de... No, antes de, porque la operación de compraventa, esta compraventa ficticia fue el 14. Ajá. El 13 fue removido del cargo. De acuerdo a la Ley General de Sociedades, cuando la sociedad... Por eso es que usted dice fungía. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que este señor astuto ha complicado los temas en registros públicos. Y aún se mantiene latente la inscripción del acta de directorio donde lo remueven del cargo. Por ende, cuando él presenta una vigencia de poder, registro público dice, representante legal, Carlos Rivas Urteaga, Carlos Manuel Rivas Urteaga, y abajo hay una nota. Se deja constancia de que se encuentra pendiente de inscripción títulos en los cuales se le remueve del cargo. ¿Ya? Entonces, tenemos que él representa los intereses de los WOM. Entonces, la participación de Alberto Borea radica en eso, y adicionalmente radica en que también se ha planteado una demanda civil de nulidad de acto jurídico. ¿Por qué? Porque cuando se venden las acciones, quien firma el documento es Eduardo Núñez Cámara, el presidente. El presidente del directorio. Pero él no contaba con la anuencia de la Junta. La Junta nunca lo autorizó. Entonces, de acuerdo al Código Civil, no hay agente capaz. Primero. Segundo, no se pagó a la tesorería de la empresa, jamás ingresó dinero. Segundo. Tercero, se violentaron todas las normas de mercado de valores. No se observó el procedimiento previsto en la ley. Y definitivamente el fin es ilícito, pues. El fin era darles este paquete de acciones ilícitamente a los BOM. Sí, doctor Ingunza, la verdad que parece esto es un mal cuento, ¿no? Un cuento de terror de cómo se maneja la justicia. Y acá no se maneja pues porque la justicia es para todos, sino para los que tienen apellido Wong, definitivamente, ¿no? Así es. Imagínense haber involucrado, pero qué poder habrán tenido que haber involucrado a un ex vicepresidente de la República
en este tema como Omar Chejade y que haya trascendido hasta su renuncia como miembro del Ejecutivo. Y su hermano está preso. Y su hermano está preso por ese tema. Ustedes se han quejado al órgano de control interno, me imagino, a la OMPA, de los anteriores gobiernos. Estaba el doctor, el presidente de la Suprema, el presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza. Me imagino que se habrán quejado con él. Un tipo muy correcto. Un ex presidente de la OMPA, como el doctor Mendoza. ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, bueno, yo le quiero dar un ejemplo. Nosotros hemos, por procedimiento, los recursos de queja tienen que ser presentados a la ODECMA. Pero siempre hemos cubierto de que, como se dice que en el Congreso torongo no come torongo, ¿no? En el Poder Judicial, la ODECMA está conformado por magistrados que son colegas, ¿no?, de los magistrados que son denunciados. Es por ese motivo que nosotros, todas las denuncias presentadas a la ODECMA, con copia a la OPA, pero no hemos tenido resultados algunos. Y yo quiero, por ejemplo, le doy un último ejemplo. En el Ministerio Público en Huaura, ¿no?, estaba el doctor Marlon Calle Pajuelo. Él estaba de coordinador y su función era asignar las denuncias a los fiscales provinciales. Y este fiscal direccionaba todos los casos de Andahuasi a un fiscal específico, ¿no? Denunciamos este hecho al fiscal de la Nación, al anterior, a Peláez, quien, bueno, en cierta forma nos hizo caso y lo sacó de coordinador. Ya Marlon Calle ya no era coordinador. Resulta que ahora en el Ministerio Público, del órgano de control del Ministerio Público de Huaura, donde nosotros hemos presentado denuncias contra el fiscal Montes Vega, porque este fiscal tuvo una denuncia 420 días. Más de un año. Más de un año. No realizó ninguna diligencia y al final ordenó el archivo. Lo denunciamos al órgano de control, pero, oh, maravilla, hace 2 semanas hemos encontrado de que el jefe, el nuevo jefe, el brillante nuevo jefe del órgano control interno del Ministerio Público es el doctor Marlon Calle Pajuelo. Increíble. Entonces, bueno, yo cuando me enteré de eso, mi expresión de desagrado fue: al gato lo han puesto de despensero.